Bienvenidos al programa número 37 de Economía en Breve, correspondiente al 10 de julio del 2017, donde vamos a hablar de las minutas de la Reserva Federal, el reporte de empleo en Estados Unidos, el cambio en las perspectivas que ha tenido los pronósticos del mercado aquí en nuestro país, las minutas de Banco de México, la inflación, además de la marcha de los mercados y de los otros indicadores. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es de la canciller alemana, que ante la claudicación del nuevo presidente de Estados Unidos en ese papel parece haberse convertido en la nueva líder del mundo libre y la economía de mercado. Quien crea que puede resolver problemas a través del aislamiento y el proteccionismo está cometiendo un grave error. El balance de la semana podríamos considerarlo positivo, ya que a pesar del deterioro que se percibe en el entorno global por la tensión que está generando Corea del Norte, el balance en el comportamiento de nuestros mercados y en los indicadores y eventos de México tiene una lectura positiva. En los mercados financieros, nuestro tipo de cambio ganó 5 centavos durante la semana, el 0.27%, para ubicarse el viernes en 18.10 pesos por dólar, pero mostrando algo de volatilidad. El mercado accionario registró una ganancia de 0.40% en la semana, marcando nuevos máximos históricos por arriba de los 50,000 puntos y llegando a una variación acumulada en el año de 9.68%. La muestra de mercados accionarios que seguimos terminó en el mismo nivel que la semana previa, sin cambio. En el entorno global está aumentando la tensión en la península de Corea luego de que Corea del Norte lanzara con éxito un misil con capacidad intercontinental que podría alcanzar la costa de Alaska en los Estados Unidos. Como respuesta, Estados Unidos convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde emitió una fuerte advertencia a Corea del Norte y a los países que la apoyen. Por otro lado, el otro evento que llamó la atención del mundo fue la reunión en Hamburgo del grupo de las 20 economías más poderosas, en donde destacó la reunión del presidente Putin con el presidente Trump y se llegaron a algunos acuerdos, especialmente al cese del fuego en Siria. Luego de la reunión, y como parece que ya es una costumbre para la nueva administración de Estados Unidos, hubo versiones encontradas, sobre todo respecto al tema de la interferencia del gobierno ruso en las elecciones de los Estados Unidos. También se reunieron, y en esta ocasión por primera vez, el presidente Enrique Peña Nieto con el presidente Trump, y a pesar de que había comentarios de que se estaba avanzando en la redefinición del Tratado de Libre Comercio, todo ello quedó opacado cuando a una pregunta de los reporteros si México pagaría por el muro, el presidente Trump contestó absolutamente. Pasando a Estados Unidos, se dieron a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Entre los puntos más destacables discutieron el momento para comenzar a reducir su hoja de balance, que podría ser este mismo año. También discutieron ampliamente el rumbo de la inflación, apuntando que la baja de los últimos meses se debe a factores temporales. Explicaron que los bajos niveles de las tasas de interés de largo plazo se deben tanto a perspectivas económicas débiles como a la abultada hoja de balance del Fed. Ven apropiado continuar con la remoción gradual del estímulo monetario, y revelan preocupación por la posibilidad de que el bajo desempleo pueda generar inestabilidad financiera y apuntan alta incertidumbre sobre las posibles medidas de política fiscal que pueda adoptar la nueva administración. Miren, creo que vale la pena comentar un poco acerca de la complicada labor de la Reserva Federal, que, como ilustra esta imagen, es un acto de equilibrismo. Para empezar, la Fed tiene como mandato asegurar el mayor nivel de empleo posible, la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero. Para alcanzar estos objetivos, la Reserva Federal cuenta básicamente con un instrumento que es la imprenta de dinero, con la cual influye en las condiciones de liquidez que hay en la economía y sobre todo las tasas de interés. Entonces, con un solo instrumento, la Reserva Federal tiene que conseguir estos objetivos que en muchos casos van en sentido contrario. Actualmente, tanto el desempleo como la inflación y las tasas de interés se encuentran en niveles por debajo de los que la Reserva Federal estima consistentes con su mandato. A la Reserva Federal le preocupa que mantener tasas de interés artificialmente bajas por tanto tiempo puede estar incubando una situación de inestabilidad financiera en el futuro cercano, y también sabe que si sube las tasas de interés demasiado a prisa, podría generarse también inestabilidad en los mercados. Es por ello que están actuando con mucha cautela y gradualidad. Por otro lado, el reporte de empleo del mes de junio arrojó resultados muy positivos, ya que se crearon 222,000 empleos no agrícolas, esperaban cerca de 170,000, y la tasa de desempleo repuntó un poquito de 4.3% en el mes previo a 4.4%.
Cabe notar que este repunte en la tasa de desempleo se explica en buena medida porque hubo más gente que estuvo buscando empleo en este mes, lo cual es una señal también de fortaleza del mercado laboral. El otro par de indicadores que hay que destacar de Estados Unidos son los índices ISM, que como puede verse en esta gráfica, repuntaron de forma importante en el mes de junio, de hecho por arriba de lo previsto, lo que sugiere que se está acelerando la actividad económica. Pasando a México, en la última encuesta de expectativas que realiza Banco de México y que pueden ver en esta tabla, se presentó una mejoría casi generalizada en las variables que se pronostican, como puede observarse en las flechas verdes. Solo la inflación prevista para este año, como se nota en la flecha roja, presentó un deterioro respecto al mes anterior, alcanzando ya el pronóstico, el promedio del mercado, un nivel por arriba del 6%. Los cambios más importantes se dan, por un lado, en el pronóstico del tipo de cambio, con una baja sensible tanto para el cierre de este año como para el que sigue, y al final de la tabla pueden ver también la perspectiva para las tasas de interés al cierre del año se reduce por parte del promedio del mercado, lo cual quiere decir que ya varios analistas están pensando que las tasas de interés de Banco de México podrían empezar a reducirse inclusive este mismo año. En mi opinión, va a ser difícil que se den las condiciones para que esto ocurra, y que serían que la Reserva Federal realice un ajuste mucho más pausado al que ellos mismos están anticipando y que la inflación en México comience a descender rápidamente. Por otro lado, las remesas familiares aumentaron de forma importante en el mes de mayo, como puede verse en esta gráfica, sumando más de 2.580 millones de dólares. También aumentaron de forma significativa en pesos, y esto es un factor positivo porque alimenta el consumo en buena parte del interior del país. La inversión fija bruta se desplomó en el mes de abril, como puede verse en esta gráfica, más del 8% real anual, destacando sobre todo la caída de su componente de construcción no residencial. Hay que notar que estas cifras están fuertemente influidas por la estacionalidad negativa, en este caso que tiene la Semana Santa, por lo que hay que tomarlas con cautela. El índice de confianza del consumidor continuó recuperándose, aunque marginalmente, como puede verse en esta gráfica, durante el mes de junio. También en la semana tuvimos las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, que muestran una discusión bastante intensa e interesante respecto a la marcha de la economía. Entre las opiniones y comentarios expresados por la mayoría de los miembros de la Junta, destacan las siguientes. Los factores de riesgo global, que son muchos, se han venido acentuando, destacando la incertidumbre sobre la política fiscal que se implementará en Estados Unidos, los impactos del Brexit y las tensiones geopolíticas. Señalan que el mercado laboral parece ya no tener holgura, lo que quiere decir que podrían comenzar a observarse presiones salariales como un riesgo para la inflación. Apuntan que la probabilidad de los escenarios más extremos se ha reducido. Advierten que la evolución de los costos laborales unitarios podría comenzar a reflejarse en la inflación. En lo que más llamó la atención, dicen que se podría hacer una pausa en el ciclo alcista de las tasas de interés. También hubo varios comentarios no mayoritarios que vale la pena destacar. Para empezar, que la inflación de los servicios, excluyendo educación, vivienda y telecomunicaciones, es cercana al 6%. Se señaló que la proporción de los componentes o genéricos del índice de precios que crece por arriba del 4% es cercana al 80% en las mercancías y 40% en los servicios. Comentaron que con el incremento de la incertidumbre en 2018 sería difícil bajar las tasas de interés. Por último, que es prematuro hablar del fin del ciclo de alza en tasas de interés, ya que esto podría interpretarse como la aceptación de una mayor inflación y afectar la credibilidad del Banco Central. Luego de ver las minutas, me queda la impresión de que Banco de México efectivamente hará una pausa en sus tasas de interés, pero no veo todavía la intención ni los elementos como para comenzar a reducir las tasas de interés en el futuro cercano. Regresando a los indicadores, el consumo privado del mercado interno creció 1.4% real anual en el mes de abril, y como puede verse en esta gráfica presenta una desaceleración muy significativa respecto al mes de marzo, pero hay que recordar la estacionalidad de la Semana Santa. En contraste, el componente de servicios nacionales dentro del consumo del mercado interno, como puede verse en esta nueva línea, repuntó de forma muy significativa durante el mes de abril, lo que sugiere cierta fortaleza en el mercado interno. También en la semana tuvimos los resultados de la inflación del mes de junio, que pueden ver en esta tabla del INEGI, alcanzándose en el índice general una inflación anual de 6.31%, la más alta en más de 8 años. La inflación no subyacente, que incluye los componentes más volátiles, llegó a un nivel de más del 11%, mientras que la inflación subyacente, que contempla los
componentes más estables dentro de la muestra, creció 4.83%. En esta gráfica puede verse la velocidad con la que han estado aumentando los precios durante el año, aunque en algunos casos como la inflación general, la inflación subyacente y la parte de mercancías, parece que ya están comenzando a estabilizarse. Por último, y de acuerdo a lo que señalaba uno de los miembros de la Junta de Banco de México, y como pueden ver en esta gráfica, el porcentaje de los renglones del INPC, que está creciendo por arriba del 4%, aquí ilustrado por las barritas, alcanza ya casi el 80%, 77%. Como podemos ver en estos resultados, la inflación sigue representando un problema bastante importante y existe el riesgo de que empiece a generarse una inercia que posteriormente sea muy difícil de romper. Vale la pena recordar que a inicios del año, en la encuesta de Banco de México del mes de enero, cuando ya se conocía el incremento en las gasolinas, el pronóstico del promedio de los analistas del mercado en ese mes era de 4.21%. Y hoy día estamos por arriba del 6%, el pronóstico del mercado está ya por arriba del 6%, entonces la evolución de los precios ha sido muy superior a lo que se esperaba al inicio del año. En la semana que está iniciando tendremos nuevamente mucha información. En el entorno global estaremos pendientes del comunicado oficial del G20, pero debo decir sin grandes expectativas. En Estados Unidos tendremos el testimonio semestral de la presidenta del Fed, Janet Yellen, ante el Congreso de su país, el libro beige de la Reserva Federal, donde presentan su evaluación de la marcha de la economía, así como datos de inflación al consumidor, producción industrial y ventas minoristas, todos de junio, que permitirán formarse una buena idea de cómo marcha la economía. En México tendremos datos de producción industrial del mes de mayo, que al ya no estar sujeta a la fuerte estacionalidad de los 2 meses anteriores, nos permitirá ver con más claridad cómo va el sector industrial. También tendremos datos de la industria automotriz y de empleo del mes de junio. Y con esto terminamos este programa número 37 de Economía en Breve, con la invitación a que, si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.